partir en este taller sobre cambio climático. Yo primero tengo que sincerar, soy geofísico, mi especialidad son los terremotos, pero trabajo con la gente de cambio climático fuertemente, y lo que voy a contar acá es un resumen de experiencias desde el área de las geociencias sobre el tema de básicamente la data. Así que la presentación eh, está basada en el contexto andino. Estos son los temas centrales: contexto andino, G-Data, que lo voy a tratar de explicar, que es lo que estamos tratando de promocionar desde la universidad, una cierta reflexión, porque la generación de conocimiento, de información, para poder enfrentar los escenarios que se nos vienen dentro de un mundo, un futuro que ya ahora se presenta incierto. O sea, el manejo de la incerteza es parte del gran problema que tenemos hoy día. La generación de data pertinente para generar información que nos permita hacer manejo de escenario es clave. Por eso el tema acá central es la data. Y la geoamenaza y cómo construimos resiliencia, especialmente focalizado en la infraestructura crítica. Eso es lo que les voy a tratar de contar. Primero, los desafíos. ¿Qué significa el contexto andino, el G-Data y las nuevas tecnologías, y la geoamenaza y resiliencia? Bueno, todos sabemos que según la Convención del Marco de Naciones Unidas, el cambio climático, Chile cumple con 7 de las características típicas que definen un país como vulnerable. Somos un país extremadamente expuesto, el contexto andino tiene singularidades que no se encuentran en otras partes del mundo. El nivel de pendiente, ya encontramos más de 4.000 metros de altura a poca distancia de la fosa, que tiene 10 kilómetros de profundidad. Ese gradiente nos impone ya condiciones de fenómenos hidrogeológicos, hidrometeorológicos, volcanismo, tenemos tsunamis, terremotos, en fin, agua subterránea, la capa de ozono. Tenemos un montón de situaciones de geoamenazas que se ven aún más profundizadas con la llegada entonces de los fenómenos extremos asociados al cambio climático. Y eso lo compartimos todos los países del contexto andino, más o menos desde por lo menos el Centroamérica hasta la Patagonia. La institucionalidad en ciencia tecnológica es otro desafío, porque estamos creando en estos momentos en Chile un nuevo Ministerio de Ciencia. Hay esfuerzos en las academias, en la universidad, en crear instituciones capaces de empezar a reflexionar sobre temática de manera multidisciplinaria o transdisciplinaria. Eso toma tiempo. Las universidades, acuérdense que tienen una estructura en los años 60 de departamentos, donde se cultivan disciplinas, docencia, investigación y extensión, sin dialogar con las disciplinas al lado, y todavía tenemos esas estructuras en nuestras universidades departamentales que no dialogan bien con los desafíos que tenemos hoy día de abordar problemas de manera multidisciplinar, conversando entre los distintos expertos. Eso cuesta porque las estructuras de nuestras universidades todavía están enquilosadas en el siglo XX. Entonces, la institucionalidad de la ciencia, generación de conocimiento, innovación tecnológica, destinada a las dimensiones que tiene el manejo de las geoamenazas, especialmente las que vienen por cambio climático, que tiene una dimensión preventiva, una dimensión de adaptación, mitigación y recuperación. Son 4 fases en que cada una de ellas hace intervenir distintas disciplinas, no solamente la ciencia y las tecnologías, sino que antropólogos, en fin, sociólogos, etcétera. Y todo esto tiene que ver cómo observamos el planeta hoy día, usando las tecnologías satelitales en particular, en combinación con lo que somos capaces de levantar de datos desde la Tierra, especialmente en países en el contexto de América Latina, donde no tenemos mucha experiencia en desarrollos tecnológicos para hacer este tipo de observaciones. Entonces, es parte del desafío. El data science, estamos enfrentados a un mundo en el cual la velocidad con que vienen las tecnologías del Internet de las cosas, la inteligencia artificial, el data mining, el machine learning, en fin, es abrumador. Va a una velocidad mucho más rápida que la capacidad que podemos tener para poder identificar las soluciones a los problemas, cuál es el tipo de datos que necesitamos, en fin. Y la velocidad de estos avances, ya lo acabo de mencionar. Y el tercer tópico, que tiene que ver con geoamenaza y resiliencia en la infraestructura crítica, bueno, uno de los problemas actuales es que hay pocas estructuras que vinculen el conocimiento basado en evidencia, lo que se genera básicamente en las academias. Hay pocos institutos de investigación en Chile que se dedican a esto. Esencialmente toda esta generación de conocimiento está todavía en las academias, y los tomadores de decisiones, sean esto del ámbito público o privado. Así que esas son las 3 dimensiones del título de mi presentación: contexto andino, G-Data y nuevas tecnologías, y la geoamenaza. Así que tiene esto de trasfondo. Voy a partir con esta experiencia. Nosotros en el año 2016-2017, a raíz de solicitudes que nos hicieron distintos ministerios, en particular el Ministerio de Obras Públicas,
Tuvimos las inundaciones en el 2015, los dos fenómenos ese año en Chañaral, Tarapacá y después en Coquimbo. El 2017 tuvimos erupciones volcánicas, tuvimos terremotos, un terremoto 8.4, después un 8.2, en fin, tuvimos una serie de fenómenos, de sucesos, digamos, asociados a geoamenazas, y eso tensionó mucho, sobre todo a la gente encargada de darle continuidad operacional al país, que es el Ministerio de Obras Públicas, o sea, los puentes tienen que seguir funcionando, en fin, la conectividad. Por lo tanto, fuimos solicitados por Obras Públicas y nosotros respondimos generando un diálogo que nunca lo habíamos hecho porque siempre estas solicitudes vienen como consultorías. Entonces tratamos de crear un espacio de diálogo en el cual desde la academia no fuimos pretendiendo tener soluciones, sino que fuimos a ver dónde les duele y tratar que en esa conversación, con bastante sinceridad por ambos lados, lográramos identificar los temas comunes. Yo les voy a presentar, eso está documentado en estos dos documentos que están seguramente en el área, en la dirección de planeamiento, en el MOP. Quedaron allí, participaron más de 50 ingenieros directivos del MOP y por el lado de la universidad también, distintas áreas de la ingeniería, y básicamente les puedo resumir los grandes temas que se identificaron en conjunto en esas dos jornadas. Los temas críticos fueron el data y la metadata, o sea, cómo aseguramos nosotros que esa data que se levanta por distintas instituciones, incluso dentro del MOP, que no dialogan necesariamente al interior mismo del MOP, que no toman los datos con los mismos instrumentos ni comparten los mismos formatos, cómo aseguramos además que esa data tenga control de calidad y control de adquisición, cómo usamos esa data entonces validada con control de calidad, la usamos para el planeamiento estratégico. Esa es la parte de innovación, ahí hay que innovar en un espacio de innovación, así que si hay un nuevo ministerio que está desarrollándose, yo creo que aquí hay una línea ya identificada, donde hay que concentrar recursos y esfuerzos. La segunda es la continuidad operacional y logística, y eso es otro elemento que el MOP tiene un gran dolor. Es lo que en pocas palabras llamamos robustez al sistema. Con la palabra redundancia suena como que no muy adaptada a esto, pero se entiende, ¿no? Es que el sistema tenga resiliencia a largo plazo. Y tercer punto, tema crítico que apareció, es que se requieren modelos para el manejo de escenarios, ser capaces de prever, pero manejando este nuevo escenario en el mundo que estamos frente a una incerteza. Antes funcionábamos bastante bien creyendo que todo era positivismo, racionalidad y la ciencia aportaba con soluciones determinísticas y le agregábamos probabilidades, en fin, si queríamos darle márgenes de error, pero hoy día enfrentamos un mundo en el cual todos los procesos que antes nos parecían extraños que fueran no lineales, hoy día son todos fenómenos no lineales, difíciles de predecir, se salen de escala. Por lo tanto, el manejo de escenario hoy día de riesgo sobre la infraestructura de recursos hídricos es un tema de investigación y ojalá que esto se pueda hacer en conjunto entre los tomadores de decisiones, tanto el sector público y privado como el área de las academias. Así que esos son los grandes tres temas que lograron identificarse. El problema, entonces, siguiendo esta línea del contexto andino y las nuevas tecnologías y la instalación de resiliencia, el problema que tenemos en Chile es lograr evaluar riesgos asociados a geoamenazas y fenómenos extremos asociados al cambio climático en países de América del Sur. Llega a ser muy complejo, un poco por lo que les acabo de comentar, porque no hay una institucionalidad además adaptada para eso. El desafío es complejo porque el contexto andino nos pone frente a situaciones que no pueden importarse de otro lado. Acá tenemos nuestros propios tipos de, por ejemplo, megaterremotos, mega tsunamis, compartimos con Japón solamente y con Sumatra este tipo de fenómenos. El nivel de vulnerabilidad también que tienen nuestros países en términos institucionales, la escasez de datos para el análisis y simulación de escenarios a todas las escalas, a la escala a nivel de país, a la escala a nivel comunal. Escasez de datos que además viene asociado con una gobernanza poco clara de la data. ¿Cuál es la institución dentro del Estado que le dice al resto, vengan, traigan la data, lo quiero así, este tipo de datos tiene que estar todos los días con este formato y con esta continuidad, tienen que asegurármelo? ¿Quién es el ente empoderado en Chile que es capaz de pedir a la Sociedad Nacional de Agricultura, que tiene más privado, que tiene más instalaciones meteorológicas, estaciones que la misma Dirección Meteorológica de Chile, y etcétera? Ya los ministerios, en fin, ¿quién organiza todo eso? Hay un problema ahí de gobernanza de la data que no está resuelta. Le puse datos geo cada vez que hable de geodata. Son datos que van desde meteorológicos, aguas contaminadas, capa de ozono, terremotos, volcanes, todo lo que es geoamenaza en el contexto andino. El siguiente punto crítico es la institucionalidad para la gestión y la confiabilidad de la data. ¿Cómo le damos, qué institución le va a marcar el sello y esta data, aunque haya una aseguradora que la está cuestionando, viene a la red aseguradora y trae otra institución extranjera que cuestiona la data levantada? ¿Qué institución en Chile le coloca el control de calidad de la data para que nadie más la discuta?
que no esté sujeta a cuestionamiento. Y de ahí entonces la validación, calibración, el almacenamiento y la accesibilidad, la distribución de la data. Y por lo tanto también se requiere, junto con eso, tener la capacidad y competencias científicas y tecnológicas fortalecidas. Eso significa que un poco identifiquemos y tratemos de poner en armonía las capacidades académicas que hay en las regiones, con las universidades regionales, con su propio problema del entorno. O sea, es muy distinto lo que va a encontrar una universidad en Arica, lo que va a encontrar una universidad en Aysén o en Punta Arenas, ¿no es cierto? Y sintonizar, hacer política pública orientada por lo menos que el quehacer científico tenga una cierta relación con su entorno. Entonces, en definitiva, esto nos lleva a que si logramos que todos estos puntos anteriores articularlo y ponernos a trabajar para que eso funcione, nos va a permitir generación y divulgación de información que sale de estos datos no es lo mismo que información, este conocimiento entonces sobre escenarios de geoamenazas que va a mejorar la capacidad resiliente, sobre todo la infraestructura crítica, y proporciona además a las empresas nuevos aportes y oportunidades de estrategia de planificación empresarial. Rápidamente entonces, ahora mi conclusión, estos son los elementos, traje como ejemplo lo que se desarrolla en la academia y pocas veces se conoce afuera. La interferometría radar, por ejemplo, lo que voy a tratar de mostrar acá, y los GPS en continuo, hoy día están entregando posibilidad de catastrar, de identificar geoamenazas, de identificar acuíferos desde el satélite. Ya está validada, todas estas técnicas están disponibles, pero aparentemente no salen del ámbito del perímetro de la academia. Entonces yo quería mostrar estos ejemplos. El INSAR, la interferometría radar, y el GPS permite ver con errores milimétricos la deformación del suelo. Hoy día se está trabajando ya en el continuo. El GPS antes tomaba 8 horas en hacer un cálculo para que un punto medido del satélite tenga un error de menos de 1 milímetro. Si las placas se mueven en la superficie de la Tierra y un volcán se infla, o hay acuíferos que en función de la época estacional se infla o se desinfla, ¿no es cierto? Hay pequeñas variaciones en la superficie milimétrica. Bueno, estas tecnologías desde el espacio le permiten medir ahora. Por lo tanto, aquí hay una herramienta útil para identificar inestabilidades gravitacionales, remociones en masas, los balances hídricos. Se pueden estudiar ahora el llenado o vaciado de acuíferos, los balances de cuenca, terremotos, por supuesto, volcanes, glaciales, subsidencia inducida por hidrología, deformación en el borde costero. O sea, si instalamos infraestructura crítica en el borde costero, necesitamos saber si después o antes de un terremoto hay deformaciones importantes. En fin, monitoreo de alta cordillera, los pasos fronterizos en la infraestructura crítica. O sea, a mí me ha tocado ver cuando fui al MOP ahí la cantidad de pasos fronterizos que por el movimiento de los volcanes, hay volcanes que están con procesos magmáticos y se deforma, el edificio volcánico se deforma y tiene un radio de acción que hace que las carreteras tienen que estarlas reparando todos los años. Entonces, y se repara de la misma manera en la misma carretera, en el mismo lugar. Y no se aprovechan todo este tipo de posibilidades que hay para identificar dónde se está la deformación instalada y dónde no. Estudio de la estratosfera, el ozono, en fin, las comunicaciones. En el fondo, todo esto permite avanzar hacia una infraestructura resiliente. Es posible, usando todos estos datos, toda esta tecnología, toda la información que de allí se genera, construir infraestructura resiliente y que incorpore además los desafíos tecnológicos que ésta tiene que tener en el futuro. O sea, tenemos que tener la capacidad de que nuestra infraestructura, que va a tener cada vez más vulnerabilidad porque le vamos a tener que poner ahora más fibra óptica, el Internet de las cosas, el 5G, las antenas cada 200, 300 metros, es una infraestructura cada vez más cara y por lo tanto el país no puede permitirse, creo yo, hacer tremendas inversiones sin tomar ahora en consideración estos elementos mitigantes. ¿Qué pasa con el contexto andino? Aquí, ¿cómo se captura la data? ¿Y qué tipo de data? Tenemos una conspicua geografía. Benjamín Subercasó decía Chile o una loca geografía. Bueno, estos son los acantilados que tenemos desde el sur de Perú hasta el sur de Chile. Hacia el sur ya no hay acantilados, en la zona de los fiordos, ¿no es cierto? Ya el mar ingresa, pero tenemos una variabilidad este-oeste de más de 4.000 metros de altura y a pocos kilómetros, a 200 kilómetros, nos encontramos con la fosa, a 250 kilómetros, con la fosa a 10 kilómetros de profundidad. Esas pendientes, esos son forzantes para los fenómenos hidrogeológicos y nos coloca el desafío de, bueno, ¿cómo medimos? ¿Cómo caracterizamos? No podemos tapizar el país lleno de instrumentos, tenemos que ver entonces en qué parte logramos medir, en el norte, en el centro, en el sur, para poder caracterizar cosas como, por ejemplo, a qué tasa se está cambiando
el ecosistema o la sequía o las lluvias están desplazándose, entonces ¿a qué tasa, a qué velocidad? Porque los modelos de desarrollo, la infraestructura crítica tiene que hacerse cargo de los escenarios a 20 años, a 50 años, y hoy día los procesos, estamos viendo, van con demasiada velocidad. ¿Cómo medimos eso? ¿Con qué tipo de instrumentos? Ese es un poco el GData. La idea del GData que yo quería mostrarles es lo que estamos empeñados hoy día en la universidad. ¿Cómo incorporamos entonces el 5G y el Internet de las cosas en esa infraestructura que se va a instalar hacia adelante? Bueno, entonces aquí está el mensaje. GData entonces es un elemento clave. Esta imagen muestra las estaciones en rojo, las estaciones mundiales de validación de la data satelital. Ese es el negocio. El negocio es que yo, cuando mando un satélite al espacio, nunca sé en qué condición quedó el instrumento para medir por la vibración del cohete, en fin, y se requiere siempre validarla en tierra. Por lo tanto, las estaciones mundiales disponibles para todo el mundo son solo las que están en rojo, en el hemisferio norte. Las que están en azul son mediciones que se hacen momentáneas por algunos meses para poder calibrar el pixel. Si yo digo que acá veo tanta clorofila y veo tomate y no veo choclo, tengo que ser capaz de discriminar, de decir qué es lo que estoy viendo. Bueno, y eso se hace con la validación en tierra. Esa es la clave. ¿Por qué les muestro esto? Porque en el hemisferio sur no tenemos nada. En el hemisferio sur, la Tierra, toda la Tierra, más del 70% está cubierta por océanos. Pero casi todos los continentes, que es menos del 30%, están en el hemisferio norte. Y esta imagen les muestra claramente que aparte de la Antártida y un lunar que está por acá, que apenas se ve, que es Australia, solo Chile y Argentina logran entrar en el hemisferio sur y llegar hasta el polo. Si uno quiere saber qué pasa con el cambio climático en la mitad del hemisferio del planeta, el único lugar donde podemos hacer mediciones consistentes y comparables es Chile, no Argentina, por la razón muy simple. En Chile tenemos condiciones observacionales en el desierto de una cordillera a la misma distancia que el borde costero, que en el centro y que en el sur. Eso hace que las medidas uno las puede comparar y puede evaluar entonces las tasas con que va evolucionando los fenómenos climáticos. Por lo tanto, aquí tenemos una gran oportunidad. Ese es el proyecto GData y se los presento. Se está desarrollando, esta es la parte que quería terminar. Estamos con la intención de dotar de capacidad observacional sobre este tipo de datos que permita amarrar datos como el INSAR, interferometría radar, con lo que pasa en tierra, datos de imágenes, en fin, con observatorios multiparámetros en la zona de Arica, en Putre. Lo voy a mostrar acá. En Putre tenemos instalaciones, allí la universidad tiene instalaciones para medir la radiación cósmica y el plasma solar, y mide estaciones meteorológicas, campo magnético, en fin. Y ese tipo de dispositivos los lleva haciendo esas medidas la universidad hace casi 50 años. Lo que hay que hacer es actualizarlas, modernizarlas y ponerlas en homogeneidad con el resto del territorio. La siguiente es en la zona central, en Santiago. Tenemos también instalaciones allí. En la zona austral, en Patagonia, en Aysén, tenemos instalaciones también modernas y 2 instalaciones en la Antártida, y además tenemos instalaciones en Isla de Pascua y Juan Fernando. O sea, el dispositivo está. Lo que hay que hacer ahora entonces es un poco mostrar, dar a conocer este tipo de desafíos tecnológicos para que esa información ahora empiece a dialogar con los tomadores de decisiones, y no solo de los ministerios, sino que del sector privado, de los inversores, para poder empezar a desarrollar esta capacidad de manejo de escenario en un mundo que hoy día está controlado por la incertidumbre. Termino entonces con nuevamente los 3 temas que salieron como obvios de la discusión, como los temas que les dolía al sector del MOP: la metadata y la data con control de calidad, la continuidad operacional, que es necesario garantizarla, pero al mismo tiempo ser capaz de que la infraestructura sea instalada con efectos mitigantes, con el manejo de escenarios calibrados con este tipo de información. Muchas gracias.